Tú y yo estamos escalando nuestras propias montañas, pero tal vez desde mi montaña alcanzo a ver algo que te ayude a ti a seguir subiendo. Y tú ves algo que me ayude a mí. Mi nombre es Hannah y te doy la bienvenida a My Healthy Mind Project, donde hablamos de salud mental desde mi experiencia como humana y psicóloga. ¿Nos acompañamos? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones difíciles. Y bueno, pues cómo es que las podemos manejar también, porque creo que es una de las cosas que hacen que nuestra vida se vuelva o más o menos complicada. Y es que todas tenemos una relación a lo mejor complicada con alguna emoción. Y si no logramos manejarla o encontrar maneras en las que podamos gestionarla de una manera adecuada, entonces puede ser una emoción que siempre que aparezca en tu vida te atrape de una manera en la que pueda ocasionarte un malestar que te dure 1, 2, 3 horas, 1, 2, 3 días o 1, 2, 3 semanas. Entonces, esa es la parte complicada de tener una relación incómoda con diferentes emociones. Así que vamos a comenzar. ¿Cuáles son las emociones incómodas? Yo te diría que son las emociones que catalogamos como displacenteras. En el episodio general de emociones hablábamos de que no existen emociones positivas y negativas. Hablábamos de que hay emociones placenteras y displacenteras, las que se sienten bien y las que no. Entonces, vamos a centrarnos el día de hoy en este circulito de aquellas emociones con las que no nos sentimos muy bien. ¿Qué cuáles pueden ser? El miedo, el enojo, la tristeza, la desesperanza, la decepción, entre otras. Piensa en cuáles son las que más relacionas contigo y las que más llegas a experimentar tú. Esas emociones, cuando nosotros, pues te digo, no tenemos una muy buena relación con ellas, es decir, aprendimos a gestionarlas de una manera disfuncional, pues es que empezamos también a asustarnos a lo mejor cada vez que aparecen o a verlas reflejadas en acciones que no nos gustan cada vez que aparecen. Te voy a dar mi ejemplo para que así podamos ir dándole un poquito a lo mejor más de vida, de carita a este tipo de situaciones. Resulta que yo, cuando estaba chiquita, aprendí que una de las emociones que a lo mejor no estaba muy bien sentir era el enojo. ¿Yo qué aprendí del enojo de cada uno de mis padres, por ejemplo? Por parte de mi mamá, que el enojo se guardaba. Y se guardaba y se guardaba y se guardaba hasta que un día explotaba. Por parte de mi papá, que cada vez que el enojo salía, entonces explotábamos diciendo y a lo mejor de no las maneras más adecuadas, ¿no? Pegando, aventando, diferentes cosas. Entonces, si desde chiquita yo volteo a ver el enojo como una emoción reactiva, pues ¿qué va a pasar cuando una se enoje? Vamos a empezar a reaccionar probablemente de la misma manera. En este caso, ¿a qué hay? Yo aprendí mucho del lado de mi mamá. Se guarda, se guarda, se guarda, hasta que un día, ¡pum!, todo explota. Y es algo que hace mucho sentido con cómo de repente la mayoría de las personas llegamos a manejar nuestras emociones. ¿Por qué solemos guardar y guardar y guardar? Si tú te fijas, vivimos en un mundo en donde las emociones son un obstáculo. Son un obstáculo para vivir a gusto, son un obstáculo para alcanzar tus metas, son un obstáculo para ser feliz, son un obstáculo para rendir incluso. Y pues vivimos en un mundo en donde todo el tiempo nos están pidiendo producir y producir y producir. Entonces, si tú sientes, le bajas esa producción y eso a mí no me conviene. Así que, ¿qué es lo que se nos enseña colectivamente? A reprimir. Pero nadie nos dice que aunque reprimir puede parecer la opción más sencilla en el momento, llega a un punto en el que todo explota. Freud tenía una frase relacionada a esto, en donde palabras más, palabras menos, mencionaba que lo que no logra salir, lo que no logramos expresar, nos termina ahogando. Y eso sucede con nuestras emociones. Imagínate que tus emociones funcionan como si fueran
no sé, unas bolitas. Pues te cabe un número limitado de bolitas aquí adentro. Y el día que ese vaso se rebase, ya sea por que se te cayó un vaso con agua, entonces vas a tener una emoción descontrolada, una reacción descontrolada más que una emoción. Así que, pues es un poquito de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Por parte de mi mamá aprendí más esto de lo reprimo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, hasta que un día, ¡pum!, explota de una manera en la que a lo mejor hasta las personas se pueden quedar de, ¿por qué te pones así si nomás se puso en rojo el semáforo? ¿Por qué te pones así si nomás se te quemó la quesadilla? Pero hazte otra. Ya es algo que traía guardado, 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 que no se expresó o que no trabajé, no validé, y eso hizo que pues saliera así. Ahora, ¿qué otras cosas puede significar para mí el enojo viendo un poquito mi historia de vida? El enojo significa que algo no salió como yo quería. El enojo significa que es una situación injusta. El enojo significa que las cosas no deberían de ser de esta manera. Vamos a relacionarlo con la injusticia. El enojo significa que las cosas tienen que cambiar. Entonces debe haber una acción para que esto no se vuelva a repetir. El enojo también significa ¿qué podrá significar además? El enojo significa que debe haber una consecuencia fuerte, una consecuencia a lo mejor que duela, una consecuencia que sea, que no se te vaya a olvidar. Entonces, teniendo todo eso, yo empiezo a notar que a lo mejor el enojo en mí no va a producir ojalá esto no hubiera pasado, no estoy de acuerdo, voy a poner un límite. En mí el enojo va a hacer que yo me cierre y que a lo mejor diga, esto no es justo, ve nada más lo que estás haciendo, ve cómo me hiciste sentir, tienes que vivir lo mismo, imagínate que yo te lo hago a ti, ¿cómo te sentirías? Entonces es más un reflejo de lo que para mí significa el enojo y lo que debería de pasar. Ahora, imagínate que tenemos este mismo problema, pero a lo mejor con la tristeza. A lo mejor en mi casa la tristeza se maneja como algo que no se siente. ¿Te sientes triste? No, ahorita se te pasa. O, ay, no, pero pues sal a caminar, haz ejercicio. ¿Te sientes triste? Pues sí, pero pues ay, esas cosas pasan. Es algo que se invalida. Es algo que no debería estar ahí. Por parte de mi mamá que puede haber aprendido la tristeza, igual, ¿no? Es algo que se guarda. Entonces, ¿qué pasa cuando yo experimento tristeza? Tengo de dos. O la empiezo a guardar o me la invalido y digo, ay, ni al caso, ya, tranquila, no está pasando nada, estas cosas pasan, tienes que seguir con tu vida y listo. Y llega un punto en el que por no haberle hecho caso, que ahorita vamos a hablar de a qué me refiero con hacerle caso, va a desbordarse. Voy a ver un comercial de Coca-Cola y me voy a desbordar. Voy a ver una película de animalitos y me voy a desbordar. Voy a platicar con alguien una historia que le sucedió y me voy a desbordar. ¿Por qué? Porque no se trabajó esa emoción. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos lidiar con las emociones displacenteras es identificar con qué emociones son con las que más se me dificulta lidiar y luego que otra, por ejemplo, si experimentas ansiedad, una de las que más se te pudieran dificultar es el miedo. Y recuerda que la ansiedad, el miedo es a no poder lidiar con las sensaciones, los pensamientos o la incomodidad. Entonces, catalógalo. Es miedo, es enojo, es tristeza. Y una vez que identificas la emoción, revisa la historia que tienes. ¿Para ti qué significa? No importa que no, el enojo es para enseñarme lo que es importante para mí. No, ¿qué significa realmente para ti? Así a lo mejor no estés de acuerdo con esa descripción. Y luego vamos a ver qué comportamientos también tenemos cada vez que sentimos esta emoción. Se me quema la quesadilla y la aviento. Se me quema la quesadilla y empiezo a maldecir. Empiezo a decir no sirvo para nada, otra vez lo mismo, ¿por qué no cambio? O ¿por qué la gente empiezo a externalizar? ¿No? Porque la gente es así, porque nada cambia, porque el mundo es tan injusto. ¿Cómo es mi diálogo cuando experimento esa emoción? Anótalo incluso, checa en la semana. Cuando la experimentes, anótala, enojo. Y luego pon qué hiciste cuando lo experimentaste y qué pensaste, ¿vale? Ya que lo tengas, vas a notar un poquito tu hilo de pensamiento con esa emoción. Y eso te va a ayudar a identificar dónde está lo que no está funcionando. Muchas veces tiene que ver con tu conducta, es decir, con lo que haces con esa emoción o con lo que piensas de esa emoción. ¿Qué crees que es más fácil cambiar? ¿Lo que piensas o lo que haces con esa emoción?
Si nos ponemos a revisarlo, lo más probable es que identifiques que lo que más nos sirve es, o no lo que más nos sirve, lo más sencillo de cambiar es la conducta. No aventar la quesadilla, no ponernos a gritar, no empezar a decir que nada funciona, porque a lo mejor yo no conozco el enojo de otra manera, yo no conozco la tristeza o el miedo de otra manera. Entonces va a ser muy complicado que, por ejemplo, en la ansiedad yo diga, no, pero no está pasando nada y estoy tranquila y debería estar tranquila porque eso te va a generar más culpa. Más bien lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que estoy haciendo con la ansiedad que no me está funcionando. A lo mejor me pongo a respirar, pero como si fuera quién sabe qué de y queriendo que se me quite. A lo mejor experimento ansiedad y me pongo a estresarme con todo lo que tengo que hacer. O a lo mejor experimento ansiedad y ¿qué es lo que hago? Que es disfuncional. Porque cambiar el pensamiento de lo que significa esa emoción va a ser muy complicado si nunca he intentado algo distinto. Entonces, ya que tenemos ese análisis e identificamos que posiblemente lo que estoy haciendo no me está funcionando, puedes empezar por actuar distinto. La próxima vez que yo me moleste, ya sé qué significa para mí, ya sé el diálogo que tiene y ya sé también la historia que tengo detrás de esa emoción. Entonces, yo sé que generalmente voy a aventar mi quesadilla, o que voy a aventar el plato, o que voy a empezar a gritar. ¿Qué es lo que quisiera intentar hacer la próxima vez que suceda? Voy a tratar de dejar la quesadilla en paz. Voy a tratar de no ponerme a gritar. Y más bien voy a tratar de respirar. Está complicado, sobre todo cuando somos muy molestos. Yo creo que respirar es lo que nos va a detonar todavía más. Pero sí nos podemos poner a pensar en, ok, necesito canalizarlo en otra actividad. Voy a salir a caminar una vueltita aquí a la cuadra. O me voy a poner a apretar una bolita de esas antiestrés. O me voy a poner a escribir enojadamente lo que acaba de pasar. O está bien, voy a respirarlo porque a lo mejor ya es una técnica que yo tengo. Entonces, intento hacer eso y poco a poco el hecho de haber actuado diferente con esta emoción va a hacer que mi relación con esa emoción cambie. Porque pues ya no estoy haciendo lo mismo de siempre y ya veo que tengo otras opciones para actuar con ella, ¿vale? La respiración, sinceramente, es de lo que más te va a servir. Y te voy a explicar por qué. Nuestro cuerpo, a pesar de haber evolucionado mucho a través de los años, tiene también muchas reacciones que siguen siendo muy instintivas. Entonces, no sé si te has fijado, y lo hablamos en el episodio general de emociones, que cuando tú experimentas una emoción fuerte, empezamos también a observar que nuestra respiración cambia. O empiezas a respirar más rápido, como cuando estás molesto o molesta, o empiezas a dejar de respirar, como cuando a lo mejor tienes miedo. Y estas son respuestas naturales de nuestro cuerpo. Si tú empiezas a regular tu respiración contando, no sé, inhalo en 4, retengo 7, libero en 8, o inhalo en 3, sostengo 3, exhalo en 3, va a hacer que regules tu ritmo de respiración. Y eso va a mandar la señal a tu cuerpo de que no estás en peligro. Por lo tanto, no tienes que aguantar el aire ni tienes que empezar a respirar tan rápido. Y eso solito te va a ayudar a regular la emoción. Entonces, por eso es que sirve, ¿no? Por eso también lo escuchamos tan cliché, pero ya a lo mejor ya ahorita que entiendes la ciencia, por así decirlo, detrás de, entiendes por qué también funciona hacerlo. Y ya que tenemos estos pasos y ya que poco a poco empiezas a hacer las cosas distintas, ahora sí, conozco la historia que tengo con esta emoción, pero ¿a cuál quisiera transformarla? Si yo sé que por mucho tiempo el enojo para mí ha sido sinónimo de que las cosas tienen que cambiar, deberían de ser distintas, debe haber una consecuencia, debe haber una acción, es explosivo, es reactivo, impulsivo, ahora lo que quiero que el enojo signifique es que necesito un momento, que necesito poner límites, que identifico lo que es importante para mí. Y eso ya va mucho más con la manera en la que estoy decidiendo actuar en torno a esta emoción. Entonces, espero que por ahí te haya quedado algo. Anota sus apuntes porque la verdad es que es complicado retener todo este tipo de información, pero creo que te puede servir mucho si lo puedes empezar a aplicar. Entonces, te pido que por ahí hagas ese análisis contigo, observes qué es lo que está pasando contigo, cómo es que lo estás manejando, cómo te gustaría manejarlo y empezar a aplicarlo.
Este episodio te recomiendo un montón complementarlo, ya sea con el de Si la ansiedad es mi enemiga o con el que tenemos acerca de lo que debes de saber de las emociones, porque son 2 episodios que te pueden ayudar a entenderlas mucho mejor. Entonces, chécalas. El siguiente episodio va a ser también acerca de las personas que sentimos demasiado para ver qué es eso. Y pues espero en el próximo episodio. Ponme por acá con qué emoción estás tratando de trabajar o con qué emoción quieres cambiar tu relación. Y nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gusta el contenido, síguenos en Instagram en @myhealthymindproject. También puedes escribirnos en podcast@myhealthymindproject.com. Mi nombre es Hannah Anda, soy psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual. Te veo el martes en este espacio.